Antiguamente yo trabajaba para las vacas. Hoy las vacas trabajan para mí. El suelo es el factor más importante dentro de un sistema de producción. Y en la ganadería, pues con un suelo sano, tenemos un pasto de muy buena calidad. Y si tengo un pasto de muy buena calidad, tengo un ganado que me va a producir. Y si ese ganado me produce, va a tener un ganadero contento y ganando plata. Importante es, y que nos ha enseñado la misma naturaleza, es hacer una rotación de potrero con áreas pequeñas para que el ganado se coma todo, o sea, hacer un pastoreo no selectivo, obligar al ganado a que se consuma todo. ¿Eso en qué redunda? En que él me masajea el suelo y hace que la recuperación de la pastura, la capacidad que tiene el suelo de absorber agua, se incremente cada vez que yo estoy haciendo esa administración que hago sobre los mismos potreros. Para potenciar este suelo, nosotros tomamos 4 acciones importantes, que son: el suelo necesita, o la pradera necesita, que se coma el pasto el ganado, que lo pise para masajearlo, que lo cague, que lo mee y que lo dejemos descansar para que él vuelva a darnos una producción. Necesita un descanso adecuado. ¿Qué es un descanso adecuado? Dependiendo del lugar donde nos encontremos, puede tomar 30 días, 50 días. En el caso de nosotros estamos regresando a estos potreros que ya hemos pastoreado entre 40 y 50 días. Yo le recomendaría que dividiera con cerca eléctrica, y eso conduce a que usted pueda hacer precisamente unas parcelas muy pequeñas, optimizando la finca. Entonces usted una finca de 6 hectáreas o de un área muy pequeña, partida en potreritos pequeños de a 500, de a 1000 metros cuadrados, pues va a lograr impactar esa pradera, que esa pradera pues la conforma el suelo y lo que está encima del suelo, que es el pasto. Entonces lo primero que tiene que hacer es eso, es lograr hacer una división con cercas móviles. No necesita ponerse a hacer cercos permanentes, sino con cercas móviles, y garantizar también que durante esa pastoreada el ganado debe tener agua. Eso nos conlleva a decir que tenemos que llevar a los animales a que no anden turismeando por todo el potrero, sino que usted con la cerca eléctrica los obliga a que estén en unos sitios y a comer lo que usted le está ofreciendo. Porque cuando usted deja que el ganado le pastoree todo el potrero, los animales son selectivos y no se comen sino lo que a ellos les gusta. Entonces rompes el ciclo de la selectividad, y ese es de los puntos importantes. En esencia, no necesitas hacer una inversión grande, sino simplemente unos postecitos, una cerca eléctrica, que es que mucha gente a veces se disculpa, que es que no tengo energía en la finca. No, eso vienen y funcionan con paneles solares. Venden los módulos portátiles de tal manera que usted puede hacer la división de esa finca pequeña sin necesidad de tener energía eléctrica. O sea, no puede disculparse diciendo que es que tengo que montar una red eléctrica para poder tener energía. Usted puede tener en el potrero directamente su equipo para hacer la división del potrero. El suelo absorbe carbono en este sistema de pastoreo porque estamos obligando a los animales a consumirlo. Y si una planta tiene 1 metro y el animal consume 80 centímetros o 70 centímetros de forraje, ese mismo porcentaje de raíz muere. Hay una renovación tanto de la parte de hoja como de la parte de raíces. Y esas raíces, al descomponerse con la fotosíntesis, en la cual participa el sol, el agua y los microorganismos que tiene el suelo, convierte eso en carbohidratos y a través de ese proceso logra capturar carbono y lo fija en el suelo. La rotación de ganado consiste en hacer que las vacas se concentren en las parcelas pequeñas que hemos hablado para poder impactar la pradera y el suelo. Porque es que vuelvo y le repito, para mí lo más importante no es el pasto, no son las vacas, es el suelo. Entonces esos movimientos los hacemos en función del suelo. Eso beneficia al suelo, como lo hemos dicho ya anteriormente, porque el ganado lo masajea, porque el ganado, cuando tengo concentración de animales, hay una mejor distribución de las bostas y de la orina, que eso impacta directamente al suelo.
Y esa es la función de hacer la rotación de los animales. Cuando yo dejo los animales en un potrero grande, pues los animales hacen paisaje y me dejan una bosta aquí, otra bosta allá, otra bosta allá, y no me está generando el impacto que yo necesito sobre la pradera para que me produzca más, y adicionalmente ya se está viendo que con eso logramos una mayor captura de carbono y ya dejamos de ser aportadores de carbono al medio ambiente, sino capturadores de carbono. O sea, ya no somos un problema del medio ambiente, sino que somos parte de la solución al tema del carbono. Una de las ventajas que tiene este manejo es que los animales lo ven a uno como un miembro más de la manada, porque ellos saben que el que viene aquí les viene a dar comida, les viene a dar agua, les viene a dar bienestar. No lo ven a usted como una amenaza. Fíjate que una vaca, si viera que hay una amenaza, no hubiera pasado por acá. Ella entiende que nosotros no somos una amenaza. Y la ventaja más importante que tiene este sistema es que tenemos que cambiar el chip de las producciones individuales. Nosotros tenemos que, para poder hablar de rentabilidad, tenemos que hablar de producción por hectárea. Entonces no es lo mismo hablar que tengo una vaca por hectárea en un sistema normal, a decir que en estos modos de manejar el ganado podemos tener 3 o 4 animales por hectárea. Entonces eso cambia la ecuación económica y hace que sea muchísimo más rentable. La rutina de la rotación se basa en ¿qué? Nosotros hablamos de cargas instantáneas. Entonces nosotros aquí metemos animales de tal manera que nos indique una carga instantánea de 1000 animales por hectárea. No es que yo tenga 1000 animales acá por hectárea, sino que al yo tener 1000 animales por hectárea, eso equivale a decir, como una hectárea tiene 10.000 metros y yo meto 1000 vacas, quiere decir que a cada vaca le doy 10 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo 100 animales, les voy a dar 1000 metros cuadrados. Entonces, hago potreritos de 1000 metros cuadrados para saber que estoy impactando la pradera con una densidad instantánea de 1000, con 100 animales, ¿ves? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque consideramos que entre 1000, 1500 y 2000 animales por hectárea son suficientes para impactar de forma positiva el suelo o la pradera. Entonces, esa rutina nos arranca a decir, el muchacho, el que me ayuda, vienen, hacen los potreritos y lo miden. No andan con 1 metro midiendo, sino a pasos. Eso tampoco es pues con regla de cálculo, con vainas. Él cuenta cuántos pasos tiene de ancho el potrero y cuántos tiene de largo. Y dependiendo de eso, si estamos hablando de 1000, pues cuenta 50 pasos por 20 de ancho y ahí tienes 1000 metros cuadrados. Y como sabemos que un animal puede consumirse entre 40 y 45 kilos al día, entonces él sabe que tiene que hacer 4 cambios, porque hemos estimado, de acuerdo a foros, que podemos tener entre 1.5 y 1.7 kilos por metro cuadrado de potrero. Entonces, al tener eso, con 4 cambios garantizo que el animal tiene disponible los 45 kilos que él necesita. ¿Cómo hace al final del día? Porque como él no anda tampoco con una báscula pesando el pasto si hay 40 o 45. ¿Cómo hace al final del día o a través del día para saber que el ganado ya está lleno? Nosotros pues simplemente cuando estamos llenos decimos no comemos más. El animal no habla, pero sí manifiesta mediante observación del ijar izquierdo. Usted le mira el ijar izquierdo, si la vaca tiene el ijar izquierdo ya lleno, quiere decir que la vaca ya se llenó. Si todavía tiene un espacio, quiere decir que le falta comida. Entonces, dependiendo de eso, así mismo él le dará un pedazo más. Esto no es una regla inamovible, que es que son 4 cambios y entonces ya hice el cuarto. No, si el animal necesita un pedazo más, entonces él, como vieron, son cercas móviles, que el señor las ejecuta. Esa cerca, se demora media hora haciéndola, en media hora la puede hacer, así como en media hora la puede mover. Entonces ahí garantizamos eso. O sea, meter animales así en cantidad no quiere decir ponerlos a aguantar hambre, no, es obligarlos a que no me hagan un pastoreo selectivo. Y siempre todo esto también va compaginado con animales adaptados. Yo no puedo traer aquí animales que no son capaces de aguantar 36 grados de temperatura con una sensación térmica de 45 grados y con una humedad relativa por encima del 70-80%. Y eso lo va mirando usted a través del tiempo, mirando. Hay animales que no se
No se adaptan a este sistema porque no les gusta eso y usted los va a ver y no engordan, no producen, entonces esos animales toca descartarlos. O sea, yo no puedo tener animales de establo. ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestra producción en un procesos 100% naturales. Aquí como que en este tema no es relevante hablar del tema de las razas, porque se genera mucha polémica. Entonces, cuando vienen personas de pronto a mirar el sistema, dice lo mismo, no, pero es que esas vacas que usted, no, usted tiene con cualquier tipo de raza, usted se va dando cuenta si se adapta o no se adapta. Si usted aquí trae un animal pardo, usted va a ver que ese animal pardo va a estar como estamos nosotros, aquí debajo de un árbol, porque no va a ser capaz de ir a comer pasto, porque la temperatura y el drive que está haciendo no lo dejan. Ese es un animal que no está adaptado, que usted no lo puede tener acá. Entonces cuando vienen las ayudas, las muletas, no, llévelo para allá para la casa, en el establo, píquele comidita, porque es que el toro, él necesita una ayudita. No, aquí no hay ayudas. Aquí la ayuda es el potrero, solamente el potrero. ¿Y el potrero qué me brinda? Pasto, de todo lo que tengo acá, un pastoreo holístico, que coman todo, y lo que tenemos aquí en la cabeza que se llaman árboles, donde los animales frutean, comen hojas y comen corteza. O sea, los árboles no solamente nos brindan confort, sino que también, ese es el potrero de arriba. El potrero de arriba, me lo enseñó un profesor en Venezuela, son los árboles. ¿Por qué? Porque en la época seca es cuando más verdes están y cuando más follaje nos brindan. Entonces, es una finca de 2 pisos, que tengo el pasto y tengo los árboles, que son mi confort para los animales, me ayudan a ablandar el suelo por sus raíces y también me ayudan a capturar carbono. La inversión obviamente cambió a favor. ¿Por qué? Porque estoy en este sistema porque como venía trabajando no me era rentable. Entonces la inversión prácticamente se redujo. ¿Por qué? Porque ya no uso antibióticos, ya no uso agroquímicos, ya no uso venenos para bañar el ganado, ni uso nada distinto a lo que me brinda la naturaleza. Lo único que nosotros suplementamos a los animales es con una sal para ayudarle al rumen con algunos pastos fibrosos y lo que suplementamos es con sal. Y adicionalmente, como necesitaba maquinaria para estar haciendo mi ganadería, se fueron 2 trabajadores, el del tractor y el que ayudaba a mantener los tractores. Entonces ahora tengo menos gente. Y con las personas que quedaron, hacemos lo que estamos haciendo porque ellos no tienen que hacer nada distinto a mover la cerca. Eso es todo lo que hacemos. Entonces, del resto están trabajando para mí. O sea, en lo económico le quiero decir aquello y resaltarle. Antiguamente yo trabajaba para las vacas. Hoy las vacas trabajan para mí. Y toda lo que tenemos aquí, como lo pudimos ver, trabajan para mí. Yo no necesito hacer que lombrices, mírelas, aquí están en el piso trabajando para mí. No las traje. Simplemente las alimento con un sistema sano, donde no introduzco ningún tipo de agroquímicos. Entonces todos esos animalitos están trabajando. Mientras nosotros estamos aquí conversando, ellos están trabajando para nosotros. Entonces desde el punto de vista económico, el cambio es grandísimo. Y como les repito, yo estoy aquí en este sistema porque desde el punto de vista económico venía por el camino equivocado. No tenía ningún tipo de rentabilidad o mi rentabilidad era muy baja. Ojo, había más ingresos, pero mucho ingreso, pero muchos gastos. Entonces la rentabilidad era muy estrecha. Ahora, bajaron los ingresos porque no produzco igual. En el caso de la leche, produzco menos porque no estoy dando ningún tipo de concentrado, pero los gastos se fueron para acá. Miren, entonces este espacio se abrió y este espacio es lo que yo me echo al bolsillo. Entonces bajaron los ingresos, pero aumentó la rentabilidad del negocio. Debería de cambiar el modelo porque no puedo pensar solamente en mí, sino que tengo que pensar en el futuro. Y el futuro no me pertenece a mí, sino que le pertenece a las nuevas generaciones. El cambio hay que hacerlo porque tenemos que romper la dependencia de insumos hacia el futuro. Uno tiene que ser independiente. La pandemia nos enseñó que tenemos que trabajar de la mano de la naturaleza y depender solamente de lo que usted tiene. Los productores grandes que dependían de las multinacionales en insumos tuvieron que cerrar el negocio. Este negocio no se cerró. Este negocio produjo más
porque no dependía de nadie. Entonces, romper esa dependencia, garantizarles un mejor futuro a mis hijos, porque van a tener una finca más productiva y menos o casi que una dependencia nula de insumos externos, sino que de lo que se produce acá. Empecé a ver más utilidad cuando decidimos romper la dependencia de los insumos. ¿Y cómo se dio eso? Por un tema económico, de que veíamos que teníamos mucho insumo de afuera y la utilidad casi nula. Entonces eso nos golpeó. Aquí a Colombia en el año 2017 invitaron a una persona que es como el pionero de todo esto de los pastoreos intensivos, de la selección de animales por adaptación, que se llama Johan Sisman. Él es como de la nueva generación de ganaderos que rompieron todos esos esquemas en lo cual él es enemigo de las dependencias. O sea, él produce en África, en la parte septentrional de África, produce animales y es solamente a pasto. Él es enemigo de los suplementos. Él dice que si un animal lo tiene que suplementar, es un animal que está en el lugar equivocado y es un animal que usted no lo tiene que tener. El animal tiene que ser capaz de producir en el medio que usted está. Si no le produce en ese medio, ese no es el animal que usted necesita. Y forzarlo a trabajar para uno, y forzarlo a trabajar para uno es esto, obligarlo a comer de forma holística, que se coma todo lo que usted le está ofreciendo. Entonces eso nos hizo cambiar a nosotros. Eso, él tocó mis fibras porque a pesar de yo ser ingeniero, lo mismo cuando él comenzó a hablarnos de 10.000 animales por hectárea de carga instantánea. Y yo siendo ingeniero civil, cuando llegué a la charla dije, no, yo estoy en el lugar equivocado porque yo no tengo 10.000 vacas. Pero no entendía que mediante la sectorización de potrero podía lograr esa carga. Y la puedo lograr muy fácil, pues en vez de darle 10 metros cuadrados a cada animal, pues le doy 1 metro. Y tengo que hacer ya no 4 cambios, sino 16 cambios o 10 cambios. Pero las tengo ya de 10.000 vacas. Ya eso es un pastoreo para mí muy intensivo, muy complicado. No es fácil hacerlo nosotros acá en el trópico. Y considero que lo que hemos venido trabajando nos ha dado resultados. Y estamos satisfechos con hacerlo entre 1.000 y 1.500 vacas por hectárea. Cuando hicimos la introducción del sistema, prácticamente nos dimos cuenta a los 6 meses. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, ¿qué me genera crisis aquí en la finca? Para uno poder, siempre de una crisis resulta algo. ¿Y cuáles son las crisis que tenemos aquí todos los años los ganaderos? El verano. Entonces notamos que cuando comenzamos a hacer eso, ya el verano no era de 4 meses, sino de 2. Entonces fíjate que bajé a la mitad. Y al año siguiente ya no era de 2, sino de 1. Y al año siguiente ya no es de 1, sino de 0. Ya el verano sí nos toca, pero es supremamente suave. ¿Por qué? Porque hemos mejorado la calidad de lo que siempre le he dicho a usted, el suelo. Entonces ese suelo me retiene más agua y los veranos se van haciendo más cortos. Y lo que no podemos, como les mostré lo de las curvas, esas curvitas que llamo keyline, hago que el agua no corra, sino que el agua camine, logro infiltrarla, y la que no logro infiltrarla, la guardo, y en la época de verano la extiendo por esas líneas y me garantizan que tenga comida todo el año. Las crisis, usted va aquí a cualquier finca del departamento del Atlántico o en la región Caribe, y el problema siempre, la crisis, son los veranos. Entonces eso se logra con este manejo, y este manejo también propende por la selección, como le dije. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted hace selección, tiene parámetros con los cuales define qué ganado tener, hay muchos descartes. ¿Y sabe qué son los descartes? La platica para el bolsillo. En vez de que estén aquí enflaqueciendo por falta de comida, lo que hacemos es controlamos el inventario. Yo no puedo pasar el inventario de invierno, moverlo al 100% y tenerlo en el verano. Entonces hacemos esa selección apretada, vacas que no se preñan, vacas viejas, novillas que nunca se preñan, se van. ¿Y eso qué es? Platica. Eso es plata.
La cosecha de agua y el manejo del agua son claves, porque el agua es, como lo dimos, es un elemento importante en el negocio ganadero. Sin agua no hay ni pío, ni leche, ni carne. Entonces necesitamos darle muy buen manejo al agua. Y a la cosecha, pues con mayor veras. Cosecharla es guardarla, y manejarla es que tenga un muy buen uso en los animales para que no vayamos a tener escasez del agua en los momentos críticos. Nosotros manejamos mediante un sistema de acueducto, bombeamos a un tanque elevado y ese tanque elevado por ese acueducto distribuye el agua a los bebederos automáticos, mecánicos, son con una boya, sencillamente cuando el tanque se desocupa se llena y cuando el tanque se llena pues la boya se cierra. Entonces no podemos desperdiciar el agua. Igual que en los acueductos de las ciudades, el agua tenemos que cuidarla porque es un recurso finito y como tal tenemos que darle muy buen uso al agua. Las keyline son unas líneas que se hacen por topografía que garantizan que el agua se distribuya por los potreros de tal manera que se infiltre. Entonces lo que hacemos es retenerla. Retenerla es lo que le decía, evitamos que el agua corra sino que camine. Y ese tiempo que yo le doy hace que el agua se infiltre y se me quede en mi predio, que es donde yo la necesito. Esa agua la necesito para que las plantas en la época seca tengan de dónde absorber, porque es que sin agua no hay fotosíntesis y el elemento importante para una planta es la fotosíntesis. Los animales generan un masaje. Ese masaje del suelo vuelve el suelo más esponjoso, lo afloja. Al aflojarlo, ¿qué me permite? Que infiltre agua. Y si no hay agua para infiltrar en ese momento porque no ha llovido, coge aire. ¿Y qué pasa cuando llueve? El aire sale y el agua entra. Y esa agua es la que yo necesito. Ese es el beneficio más grande que me prestan los cascos de los animales, ese masaje. Porque esa masajeada del suelo lo afloja y permite que el agua penetre. Pero esa agua penetra y lo que hace es alimentar el suelo. Usted lo ve mediante la manifestación de los coprolitos, de las lombrices, de los diferentes insectos que perforan el suelo. O sea, el suelo está flojo, no hay un suelo compactado. Y por eso el error, cuando uno ve algunas vegetaciones que nacen, esa vegetación es una manifestación de que ese suelo le falta algo, o está compacto, o le falta algún nutriente. Entonces, esas matas que usted ve aquí, esas matas llega un momento en que ellas desaparecen solas. Cuando ya no se necesitan, ellas mismas se desaparecen y nace otra especie. Entonces, por eso no podemos eliminar nada de lo que hay en la pradera. Si está, es porque el suelo la necesita y está cumpliendo una función. Entrar a un proyecto como Corozo tiene como el reconocimiento a una labor que venimos haciendo bien. O sea, son personas que se arriman y me dicen, oiga, usted está haciendo una ganadería distinta a la que hacen las demás y está logrando no solamente que tenga los árboles o que tenga todo este manejo, sino que adicionalmente a todos esos beneficios que yo he venido recibiendo por mayor producción, por menores costos de producción, me están diciendo que tengo un ingrediente adicional que se llama captura de carbono. Y vimos en Catarubén una posibilidad muy grande de que ese servicio ambiental se nos renumere sin dejar de ser ganadero. O sea, yo voy a ser ganadero y adicionalmente por ser ganadero me van a pagar una platica por ese carbono que yo estoy capturando. Entonces, ¿qué razón más sencilla que decirle que voy a tener un beneficio económico por hacer las cosas como las estoy haciendo? Algunos dirán que no, yo digo que estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque el reflejo lo veo acá en el medio que yo tengo acá, a mucha gente, hay un amigo que dice que esta finca es un oasis en el Atlántico. ¿Por qué? Porque tenemos muchos árboles. Otros dicen que es una finca viuda. Es una forma despectiva de decir que es una finca abandonada porque está llena de monte. Y resulta de que ese monte es mi mayor fortaleza y mi mayor alimento en la época crítica, que es cuando se sabe quién es ganadero y quién no es ganadero. Y en eso es porque se produce en las épocas difíciles. Producir en abundancia, eso es mamey. Todos somos buenos ganaderos, pero producir en escasez es donde se mide. Y con estos sistemas que estamos haciendo es cuando podemos demostrar que somos verdaderamente productivos tanto en la época buena como en la época mala. Y Catarubén ha sido para mí clave
de lo que yo he podido mirar, hubo otras empresas que vinieron, mucho bla, 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 pero nada. Pero aquí veo una fundación seria y adicionalmente con un respaldo muy importante de la empresa que está, digamos, apalancando esto que se llama Promigas.